Muy buenas a todos nuestros Pasión Futboleros, bienvenidos a un video más. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. En el video de hoy les traemos la continuidad de una de las series que tenemos en estos momentos, la del iceberg del fútbol, donde les vamos a traer el quinto nivel, con unas teorías bastante oscuras, pero no tanto como las del sexto nivel. Sin más preámbulos, iniciamos con el quinto nivel del iceberg del fútbol. Pelé lo hizo con un hombre. Por muchos años hubo un rumor que decía que la primera vez que Pelé tuvo relaciones sexuales fue con un hombre. La teoría dice que cuando Pelé tenía 15 años y estaba cerca de debutar profesionalmente, tuvo relaciones con un compañero de equipo que era homosexual. Pero, ¿cuál es el problema? Que durante muchos años se dijo que esto era cierto. Inclusive se convirtió en motivo de burla por parte de otros países como Argentina. De hecho, Pelé en una entrevista lo desmintió, pero como todo medio amarillista, tergiversó las cosas diciendo que esto era cierto, que este jugador había tenido relaciones con Pelé y con varios compañeros más. Finalmente, tiempo después, Pelé volvió a dar una entrevista para aclarar este tema, confirmando que sus palabras se habían tergiversado y que lo que en realidad él había dicho era que confirmaba que su compañero había estado con varios jugadores del equipo, pero no con él. Aún así, las burlas hacia Pelé por esa teoría, que ya fue desmentida, siguen siendo constantes por parte de sus rivales. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sindelar y su posible muerte por los nazis. Matías Sindelar tuvo un triste final. Este jugador austriaco desde joven empezó sorprendiendo por su calidad hasta que haría su debut en el equipo de su ciudad, la capital austriaca. Jugaría para el Austria Viena, donde tendría actuaciones muy destacadas. A sus 23 años debutaría con la selección de su país, de la que se convertiría en capitán con el paso de los partidos. En su carrera todo sería muy bueno hasta la llegada del régimen alemán en su vida. En 1938, a 2 meses del mundial, se daría la anexión de Austria a la Alemania nazi, lo que daría por terminada su gran carrera con la selección, ya que él y sus compañeros se verían obligados a jugar para los alemanes. Finalmente se daría un partido entre las dos selecciones en el que se daba la bienvenida a los nuevos jugadores. Evidentemente este lo tenía que ganar Alemania. Sindelar lo sabía, por lo que desaprovechó varias oportunidades de gol, pero finalmente los austriacos se llevarían el partido 2-0 con un gol de Matías, lo que haría enojar a Hitler, pero eso no sería todo, ya que él se negaría a jugar para Alemania, por lo que la policía secreta oficial creada para arrasar con todos los que se opusieran al régimen alemán comenzó a seguirlo. Días después encontrarían su cadáver en los brazos de su novia. El dictamen de la autopsia diría que su muerte se habría dado por inhalación de monóxido de carbono, pero esto nunca terminó de ser creíble. La gente siguió pensando que las causas de su muerte habían sido diferentes, y más sabiendo de la persecución de la que era víctima por parte de las fuerzas militares nazi. Otra historia en la que la violencia y el régimen nazi se llevó la vida de algún futbolista. Pero ustedes, ¿qué creen que haya sido la causa de la muerte de este gran jugador austriaco, que incluso es reconocido como el mejor jugador en la historia de su país? Limpieza social en Brasil. Seguimos hablando del país carioca, pero ahora sobre el Mundial de 2014 y una situación bastante preocupante como es la limpieza social, entre comillas, y es que se llegó a hablar que durante esta cita mundialista el gobierno y las entidades de seguridad hicieron una limpieza, entre comillas, en las favelas, los barrios más pobres de todas las ciudades, en las que se jugó para limpiar, entre comillas, un poco la imagen de las ciudades con los turistas. En los medios se alcanzaron a dar cifras de todos los asesinatos que se dieron en esa época, pero el gobierno nunca dio declaraciones al respecto. ¿Ustedes creen que esto pudo haber sido real? El presidente del Barça que fue asesinado. Josep Suñol es el protagonista de esta teoría, pero ¿quién es Josep Suñol? Un político barcelonés que además fue presidente del Barcelona por un año, desde 1935 hasta el día de su muerte, que se dio gracias a la guerra civil que vivía España en esa época, ya que fue capturado por los soldados sublevados en la sierra de Guadarrama, cerca de Madrid, cuando se dirigía a entregar algunas donaciones al Frente Militar Republicano. Después de su captura estuvo secuestrado por algunas horas hasta que sería fusilado con sus acompañantes. Así se daría la muerte del presidente del Barcelona de la época, lo que demostraría que lamentablemente la violencia está presente en el mundo del fútbol desde hace varios años. En la actualidad se siguen dando homenajes a este presidente del Barça que lamentablemente fue asesinado por la guerra civil española. Di Stéfano secuestrado en Venezuela. El 26 de agosto de 1963 se dio un hecho que quedará en el recuerdo de Venezuela y del Real Madrid, ya que la máxima figura del equipo merengue en ese momento fue secuestrado en tierras venezolanas. Alfredo Di Stéfano fue privado de la libertad por las Fuerzas Armadas
llamadas de Liberación Venezolana, mientras que el Real Madrid disputaba la pequeña Copa del Mundo de Clubes. Este grupo envió a 2 de sus integrantes disfrazados de policías al hotel en el que se estaban hospedando los merengues con la excusa de que necesitaban que Alfredo fuera a la comisaría para solucionar temas burocráticos porque supuestamente habían capturado a un traficante con el mismo nombre del astro argentino. Pero minutos después, cuando ya se encontraban en el vehículo, le dijeron la verdad y confirmaron que había sido secuestrado. Esto duró 72 horas en las que el futbolista alcanzó a hacer varias actividades con los secuestradores como jugar ajedrez, dominó, vio televisión, apostó en carreras de caballos y hasta pudo escoger el menú de lo que quería comer mientras que estuviera en cautiverio. Gracias a esto, Alfredo nunca sintió que su vida corriera peligro, pero después de 3 días fue puesto en libertad a pocas cuadras de la embajada española sin pedir rescate ni nada a cambio. Los 7 gatos de Racing. Entre 1966 y 1967, Racing de Argentina tuvo un muy buen nivel, consiguiendo varios títulos como la Liga Argentina, la Intercontinental, incluso la Copa Libertadores. Todo pintaba muy bien para el futuro de la academia hasta que llegaron los hinchas de Independiente, que tenían envidia por todo lo que estaba pasando con su clásico rival, por lo que decidieron enterrar 7 gatos negros en la portería que queda cerca a la tribuna donde se ubican las barras populares del equipo. Gracias a esto su suerte cambiaría drásticamente. Incluso en 1980 descendieron a segunda división, por lo que entre la directiva, hinchadas y jugadores tomaron la decisión de buscar estos gatos, desenterrarlos, pero al hacerlo solo pudieron encontrar y desenterrar 6. Tendrían que esperar bastante años, exactamente hasta 1998, cuando encontrarían el último cadáver, gracias a que removieron una parte del terreno de juego. Esto traería el fin de este mal momento por el que pasaba el equipo, ya que solo 3 años después, en 2001, volverían a conseguir un título de liga. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta maldición sea cierta o solo fue una casualidad? Corea del Norte, campeona de Brasil 2014. La teoría, o bueno, la curiosidad de la que les vamos a hablar ahora es sobre algo que tiene que ver nuevamente con Corea del Norte y su gobierno. Como les dijimos en el tercer nivel, el gobierno norcoreano toma decisiones bastante drásticas o peculiares, como fue el caso de los actores hinchas, y es que los medios partidarios al régimen en el Mundial de Brasil maquillaron los resultados de la clasificación al mismo. De hecho, hasta dijeron que su selección había clasificado a Brasil, y no solamente se quedaron con eso, sino que además dijeron que pasaron de fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales, inclusive alcanzaron a decir que habían llegado a la final goleando a todos sus rivales. Pero sin ser esto suficiente, además de lo que ya habían inventado, dijeron que su selección se había enfrentado a los anfitriones en la final y que los habían vencido con gran facilidad, llegándolos a golear. La honradez del Barça. En 1986 el Barça llegó a la final de la Champions League después de hacer una muy buena campaña. En la final era gran favorito por lo que había hecho y por el rival que iba a enfrentar, ya que en el papel iba a ser uno de los más débiles. Estamos hablando del Steaua de Bucarest, que venía a ser la revelación del torneo, por lo que se suponía que los iban a vencer con cierta facilidad. Lo realmente importante aquí y de la teoría a la que le vamos a hablar es la que se llegó a decir que los jugadores del equipo rumano hablaron con sus rivales para dejarse ganar si les daban una buena cifra de dinero, ya que su sueldo era bastante bajo y veían con buenos ojos este soborno, pero los jugadores del Barça se negaron a hacerlo porque no era lo correcto, por la confianza que se tenían y porque creían que los iban a vencer con cierta facilidad en la cancha, pero esto no sería así. El Steaua realmente sería un rival muy complicado para los catalanes, incluso haciendo que la final se decidiera por los penaltis, y como no era de esperarse, el Steaua terminaría ganando, llevándose así la Copa de Europa, algo que realmente era muy difícil de imaginar. Pero ¿ustedes qué creen? ¿El Barça pecó de honradez? ¿Debió haber aceptado el soborno a sus rivales o hizo lo correcto? La guerra del fútbol. Entre el 14 y el 18 de julio de 1969 estalló una guerra bastante grave entre El Salvador y Honduras, ya que esta se llevó la vida de entre 4.000 a 6.000 personas. Esta fue llamada como la Guerra de las 100 horas, pero también le dieron otro nombre bastante particular, el de la Guerra del Fútbol. ¿Pero por qué le dieron este nombre? Este nombre se da gracias a que unos días antes se dieron varios partidos entre las selecciones de estos dos países con motivo de las eliminatorias al Mundial de México 1970. Estos partidos fueron muy apasionantes y calientes, además de que se dieron días antes de que comenzara la guerra, propicio para que se comenzara a hablar sobre la teoría de que estos partidos tuvieron que ver con que se diera esta guerra. ¿Ustedes realmente creen que sea así? Y bueno, este fue el video de hoy, esperamos les haya gustado. No olviden dejar su like y sus comentarios diciéndonos qué opinan acerca de estas teorías que cada vez se están poniendo más oscuras y que esperan que pase en el sexto nivel. Nos invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. No se juega con los pies.